Bien, vamos a hablar de lo que es la tolerancia. La vamos a dividir de otros conceptos. La persona que tolera es la persona que no responde frente a alguna situación, respeta simplemente una posición, decisión o palabra de otra persona. La persona que está tolerando, si yo tolero algo, yo simplemente estoy respetando, no estoy interfiriendo en lo que está sucediendo con otra persona. Podríamos dividir entonces, si eso es tolerancia, la palabra aceptación, tolerancia o no tolerancia. La persona que acepta algo es la persona que, incluso pudiendo cambiar un determinado suceso, elige no hacerlo. Por ejemplo, yo si tuviera una varita mágica, supongamos que este pincel sea una varita mágica, y pudiera hacer que una persona que es homosexual deje de serlo, no lo usaría. Y no lo usaría porque no me interesa cambiarlo. No me interesa hacer que esa persona cambie su sexualidad. Yo la acepto como es. Elijo que no cambie nada. Tolerancia es cuando no compartimos esa misma idea, pero no estoy dispuesto a hacer algo para que esa situación cambie. Entonces simplemente la tolero. Por ejemplo, yo tolero que una persona diga, no sé, frases como yo no creo en los psicólogos o no creo en la psicología. La tolero porque no hago nada para que esa persona cambie de opinión. Yo le podría decir, hay evidencia científica que demuestra los resultados de las intervenciones, hay evidencia científica que demuestra que las personas que hacen terapia se les modifica emocionalmente y hasta neurobiológicamente. Podría dar un montón de respuestas como para que esa persona cambie de opinión. Bueno, le digo yo, no será cuestión de creencias y no respondo. Eso es tolerar. No le digo, no hago que intente cambiar, tampoco es algo que yo elegiría que se mantenga. Y no tolerar es cuando ya elegimos pasar a una determinada acción para interrumpir determinado proceso o situación. Por ejemplo, yo no tolero la violencia animal. Yo si veo a una persona que está atacando a un animal, seguramente haré algo para que esa situación se termine. Estoy dispuesto a no tolerarla. Algo haré, ya sea de gritar, denunciar, lo que sea, pero algo hago yo para que esa situación cambie. ¿Cuál es el beneficio entonces de tolerar? ¿Por qué hablaría de tolerancia? ¿Hay que ser tolerante con qué, hasta dónde? Cuando toleramos en realidad o aceptamos realidades, nos damos cuenta de un particular detalle. Es cuánta energía gastamos queriendo cambiar cosas que a veces no son nuestras. Y es muy fácil a veces perdernos en la energía por querer cambiar a otro una forma de pensar de ese otro. En realidad es eso, es de otro. No es mía, no me pertenece, no me compete. Por ejemplo, ya sea de una cuestión deportiva, si me gusta un deporte u otro, o en el mismo deporte un club u otro, o una ideología política. Cuando queremos cambiar una idea que no es nuestra, estamos poniendo a disposición un montón de energía para cambiar algo que no nos compete. Saber elegir qué estamos dispuestos a aceptar, a tolerar o no tolerar, nos hace ser mucho más eficientes en el uso de nuestra energía psíquica y mental. ¿Bien? Por ejemplo, una de las cosas que elijo tolerar, porque la verdad que no tengo muchos más recursos para eso, la pobreza. Hago cosas para intentar cambiarla, pero sé que no alcanza con lo mío. Entonces, la tolero un poco que a la fuerza, porque hago cosas, pero sé que no, de mí depende mi actitud, pero no que cambie a nivel nacional ni a nivel mundial esa realidad. Sí puedo elegir cuánto de mi energía pongo en función de eso y cuánto no, porque sé que si pongo toda mi energía en eso, me pierdo yo ahí adentro. ¿Bien? Entonces, hablar de tolerancia, cuando hablamos de tolerar o elegir aceptar algo, hablamos de la conciencia que tenemos para decidir qué actitud tomamos frente a una determinada realidad. Y cuando tenemos ese tipo o ese nivel de conciencia para ver cuánta energía ponemos en una realidad, en realidad nos conectamos con nuestra disposición personal, es decir, cuánto yo elijo hacer de esto. Y estamos más en contacto con nuestra plenitud. Siempre la persona que llega a un estado de bienestar llega conociéndose a sí misma. Si no, depende de lo que pasa en el entorno. Te voy a dar algunos de los tips para ver cómo podés entrenar tu tolerancia. Primer punto, lo que hace el otro, ese otro, X, es de ese otro. Una frase muy linda que resume eso es: lo que Pedro dice de Juan habla más de Pedro que de Juan. ¿Qué quiere decir esta frase? Esa otra persona tiene su sistema de creencias, sus ideas, su pasado, sus miedos, cosas que nosotros seguramente no conozcamos. Entonces, juzgar a otra persona desde nuestro esquema de valores, sabiendo que la otra persona actuó desde el suyo, en realidad nos mete simplemente en una incoherencia.
no nos permite conectarnos con el otro porque en realidad vivimos desde el juicio, ¿bien? Entonces, si yo entiendo que lo que hace el otro lo hace por cuestiones del otro, que yo capaz que ni conozca, es más, posiblemente ese otro tampoco conozca, no tengo nada que hacer ahí. Cuando me doy cuenta que no tengo nada que hacer, es como difícil no tolerar, porque sé que hay algo que no me compete, no es mío, no tengo nada que hacer ahí, ni siquiera. Segundo punto, y tiene mucho que ver con el primero, conciencia de uno mismo. Yo tengo que ser consciente de lo que yo hago, de mis decisiones, de mis miedos, de mis incertidumbres. Poner el ojo en mí me permite ser consciente de qué es lo que voy a decir, a callar, a opinar, a sentir, es ponerme el ojo en mí. Entonces, es más fácil tolerar al otro cuando mi disposición energética está centrada en mí. Si yo estoy pensando más en lo que hago, no hago, digo, callo, siento, lo que hace el otro es como que lo decida. No tengo nada que hacer ahí. Entonces, pongo el ojo en lo que a mí me está pasando. Tercer punto, entonces, intenta entrenar la empatía. La empatía es un recurso que usamos las personas cuando intentamos entender al otro, sentir lo que sintió el otro. No hacernos cargo ni hacer propio el problema que no es nuestro, pero sí entender que si el otro tuvo su historia, sus ideas, su pasado, en realidad el otro actuó desde ese lugar de creencias. Entonces, fíjense esto, cuando yo empatizo, logro decir, mira, esta persona quizás actuó así porque se sintió así, porque vivió esto, lo hizo por algo de él, no me da lugar a juzgar. Yo ahí soy libre de eso que está pasando. No tengo nada que hacer. La empatía a mí me libera del juicio. Deben haber conocido a alguien que viva su vida desde el juicio. Esta persona que opinó esto es inmadura, mira lo que hizo aquello otro, es estúpido, y manejarse así en la vida. Y en realidad el juicio nos empobrece. Cuando nosotros juzgamos la realidad así, siempre desde el desprecio, nos empobrece porque en realidad el juicio, imaginémoslo una cuestión legal. Un juez, ¿qué hace? Suponte, en el fuero penal, agarra un código penal que dice, no robarás. Si robás, depende cómo sea el robo, a nivel general, ¿no? Tendrás la condena de tantos años de cárcel. Entonces, el juez juzga desde un criterio, desde un libro. La persona que juzga, que señala con el dedo, que dice esto pasó y esta persona es así, está haciendo lo mismo. Según su sistema de creencias, está diciendo esa persona está mal en lo que hace. Por eso es importante que nosotros, al entrenar la empatía y decir, tuvo esas razones, esa otra persona, pasamos al otro punto, que es, evaluemos nuestro sistema de valores, evaluemos nuestra idea. Decir, tomémonos el tiempo de preguntarnos, ¿cuál es el sistema de valores desde el cual yo digo si algo está bien o está mal? Posiblemente eso lo hagas con vos mismo, con tu capacidad de introspección, rodeándote de personas que te acompañen en ese proceso, que es otro de los puntos, por eso se van mezclando todos. Rodéate de personas que te ayuden a la introspección y con una consulta con un profesional, en donde vos estés hablando con alguien que al escucharte pueda entender por qué te pasa lo que te pasa, por qué sentís lo que sentís y por qué juzgás, en caso de que juzgues, como lo estás haciendo. De estos 3 puntos me parece algo también fundamental para aclarar. Cuando hablamos de aceptación, tolerancia o no tolerancia, hablamos de que en realidad la persona que tolera es la que respeta la visión ajena, algo que pasa por fuera de él. Incluso cuando no toleramos algo y estamos dispuestos a hacer algo para que una situación cambie, es un requerimiento intentar pasar a la acción, intentándolo siempre desde el respeto. Digo, que yo no tolere algo y esté dispuesto a hacer, por ejemplo, el ejemplo que puse, que yo veo una agresión animal. Si yo veo una persona que patea un perro en la calle, no me da el permiso para ir a golpear a esa persona. ¿Bien? Ni jurídicamente, porque si me ve un policía me va a llevar preso a mí, ni humanamente. Yo puedo no entender lo que está haciendo y que me parezca horrible lo que está haciendo. No me da el derecho a hacer muchas cosas. Sí, alejar el perro, haré una denuncia, dentro de lo legal. Si queremos crear una sociedad en donde vivimos más en paz y crear la paz interna, y no podemos establecer paz a base de golpear, lastimar o insultar a terceros. Entonces, incluso cuando elegís no ser tolerante a algo, está bueno que lo hagas desde el respeto, por lo menos en su primera instancia. Si la falta de tolerancia de otro ataca o vulnera tus derechos, la negociación se volvería distinta. Pero en este caso, en el ejemplo que puse, me parece interesante plantearlo desde ese lugar. Si te parece interesante este video, no te olvides darle like y compartirlo con las personas que le pueda servir.